La vida puede ser muy dura y muchas veces no es justa. Guido tiene una vida feliz con su familia hasta que es enviado a un campo de concentración. Nada tiene sentido y curiosamente eso trata la película, del sentido. El sentido del humor de Guido le permite proteger a su hijo de las atrocidades de la realidad, transformando el horror en una fantasía divertida, incluso en un juego. Esta es una de las películas más malentendidas en donde se cree que trata el autoengaño cuando es justo todo lo contrario. Guido no es tonto, él ve el horror, él siente dolor, pero con amor hace todo para que su hijo no sufra. Vamos a hablar del sentido de vivir, de lo que nos pasa cuando la vida nos golpea y cómo a pesar de eso siempre podemos elegir nuestro propio camino. Si te gustan los temas existenciales, este video te va a encantar porque vamos a estar hablando del libro de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido. Viktor Frankl era un psiquiatra que también estuvo en un campo de concentración. Mucho de lo que pasa en la película es cómo sucedió en la vida real. En ese libro habla de cómo él vivió su experiencia. Me he leído todo el libro para hacer el video lo más interesante y entretenido posible para que tú lo puedas disfrutar. Así que comencemos. Quiero iniciar hablando del tema principal de la película. ¿Realmente somos libres? Guido y su familia se convierten en prisioneros de un campo de concentración. Les quitaron su casa, su ropa, su comida, pero aún así son libres. Suena paradójico, ¿verdad? Siempre y en cada momento ellos pueden decidir. El hombre no está completamente condicionado ni determinado. Al contrario, él decide si cede ante las circunstancias o se enfrenta a ellas. Y si nuestra libertad está restringida, Viktor Frankl nos dice, cuando no podemos cambiar una situación, podemos cambiarnos a nosotros mismos. Este es el principio de la película, eso explica el optimismo de Guido ante las circunstancias difíciles. Y también tenemos la otra parte de la moneda, podemos dejarnos arrastrar por el destino. Aquí estamos hablando de responsabilidad. Si no decides por ti, alguien lo hará. Dora vive infeliz porque siempre ha hecho feliz a los demás. Se ha olvidado de ella misma, su cuerpo habla lo que su alma calla, pero aún así tiene que decidir. Tiene que ver qué es lo que a ella la hace feliz. Tiene que elegir. Prego, principessa. La vida es muy corta para perder el tiempo. Será una decisión difícil. Veloce, principessa. Decepcionar a los demás o ir tras su felicidad. Ya está cansada y no se va a volver a fallar, aunque eso no guste a los demás. Muchas veces evitamos la responsabilidad, pero ¿qué realmente es la responsabilidad? Es poder responder a las preguntas que la vida nos lanza por medio de nuestras acciones. Voglio salire su quel treno anch'io. Solo con la responsabilidad personal se puede contestar a la vida. Mi faccia salire su quel treno. Y eso nos lleva al segundo punto. Tendrás que pagar el precio de tus acciones. Sé que suena muy duro, pero es real. Es algo que a todos nos va a pasar. Todo lo que hacemos tiene consecuencias. ¿Estaremos dispuestos para tomar la decisión más difícil? Lo que hagamos definirá nuestra vida. Ahí siempre había ocasiones para elegir. Cada día, a cada hora, nos brindaba la oportunidad de tomar una decisión. El tipo de persona en que se convertía un prisionero era más el resultado de una decisión personal. Pero ¿qué pasa cuando nuestra libertad se ve disminuida por el dolor? ¿Qué pasa cuando la vida nos golpea? ¿Qué nos pasa cuando sufrimos demasiado? Esta pregunta ya la respondió Viktor Frankl en El hombre en busca de sentido. Ahí describe la psicología del prisionero de los campos de concentración. Cuando vives algo muy doloroso, la primera fase es el shock. Es normal. Hemos recibido un golpe que nos ha sacudido. La segunda fase es la apatía. Duele tanto que dejas de sentir. No queremos sufrir. Y nuestra mente nos va a proteger de diferentes maneras. Hay personas que se refugian en la fantasía, otras que niegan la realidad, otras que tristemente se desquitan con los demás. Sopra poi che ci ha fatto uscire. Quando è arrivata sembrava buona. È la peggio di tutte. Pero va a haber algo muy curioso. Va a haber algunas personas que se van a elevar ante la adversidad y que incluso se reirán. Me estoy refiriendo a la creatividad. El sentido del humor, aunque no lo parezca, es más serio de lo que crees. Guido continuamente juega con su hijo y lo convence que la vida es bella, que es un juego y que puede ganarla. El sentido del humor es una forma de darle sentido a la vida, incluso puede ser una defensa. El humor es un arma del alma en su lucha por la supervivencia, dirá Viktor Frankl. El humor, más que cualquier otra cosa en la existencia humana, proporciona el distanciamiento necesario para sobreponerse a cualquier situación, aunque sea solo por un instante. Además de ser una válvula para sacar la tensión, Freud llamará al humor la manifestación más elevada de los mecanismos de adaptación de un individuo. Eccoci! Abbiamo prenotato, Grazie!
Esto porque requiere un alto nivel de inteligencia y la capacidad de ver las cosas desde diferentes perspectivas. Así que, aunque Guido parezca un tonto, él es el más listo de todos. Y él nos enseña bastantes cosas. Podemos dejarnos arrastrar por el destino o hacer nuestro propio camino. Pudieron elegir tu pasado, pero tú eliges tu futuro. Te podrán quitar todo, pero nunca tu capacidad de elegir. Pero al final depende de ti. Algunos, al ser liberados de los campos de concentración, pasaron de ser oprimidos a opresores. Justificaban su comportamiento con sus terribles sufrimientos. Podías renunciar a la libertad y dignidad y convertirte en un juguete del destino, de las condiciones del campo, dejándote moldear hasta convertirte en un prisionero típico. En otras palabras, el hombre se determina a sí mismo, no se limita a existir, sino que decide cómo será su existencia, en qué se convertirá en el próximo minuto. En vez de preguntarnos, ¿por qué me pasa esto a mí? Más bien, ¿qué espera la vida de ti? La vida nos plantea preguntas, cada día y a cada hora, preguntas que se responden con el valor de una conducta recta y adecuada. Vivir significa asumir la responsabilidad de encontrar la respuesta correcta a las cuestiones que la vida nos plantea, cumpliendo la obligación que nos asigna. Esas obligaciones, tareas y sentido de vida son diferentes para cada persona, en un momento u otro. En este momento, Guido tiene que proteger a su hijo, no solamente de la crueldad, sino de la realidad. Eso es lo que la vida espera de él. A él le duele la verdad, pero su hijo no la podría soportar. La película nos muestra muy bien la fragilidad e inocencia de la infancia. De niños nos creímos todo. Los niños son inocentes, sus ojos tiernos confían ciegamente en tus palabras, en tus cuentos, dependen de ti para sobrevivir. Esta etapa es tan importante que ahí se va a definir buena parte de tu personalidad y de tu vida. Por eso Guido la protege tanto. Sabe que su hijo no está listo para escuchar la verdad, sabe que lo destruiría. De niños aprendemos si podemos confiar en nosotros, en los demás, en el mundo. En esa etapa surgen muchas de las creencias, miedos e inseguridades. Repítelo a un niño que es un tonto y se lo va a creer. Repítele que es capaz y se lo va a creer. El niño no requiere pruebas. Confía con inocencia. Las creencias surgen del mundo de las palabras, tienen poder. Las palabras pueden herir o sanar. Guido está traduciendo las palabras del soldado alemán, pero las cambia para salvar a su hijo. Las mismas palabras que lo podrían asustar son las que lo hacen soñar. Las palabras llegan al corazón de los hombres y muchas veces se quedan ahí. Guido no es tonto, las palabras lo preocupan. Él sabe lo que va a pasar, pero no se puede derrumbar. Va a cuidar a su hijo hasta el final. Las palabras crean el mundo, crearon este mundo, pero también este mundo. Las palabras dan aliento y cuando no hay, la persona puede morir. Esto nos lleva a hablar de depresión, algo que sucedía en los campos de concentración. La depresión nace cuando muere la ilusión. El prisionero que perdía la fe en el futuro estaba condenado. Normalmente se producía una crisis. El prisionero se negaba a levantarse, a lavarse, a vestirse. Se limitaba a quedarse en su lugar, sin moverse, se daba por vencido, ya no le importaba nada. Por eso Guido busca ilusionar a su hijo para que luche por un futuro. Si gana el juego podrá tener su juguete favorito. Pobre el que no tuviera un sentido, una meta. Estaba perdido. Y Nietzsche dirá, aquel que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Recordemos que lo que está viviendo el hijo de Guido es muy difícil. Ha sido separado de su madre, pero tiene que ser valiente si quiere conseguir el premio. Después de ver tanta tragedia y tanta injusticia a gente inocente, podemos llegar a preguntarnos, ¿la vida tiene sentido cuando nada tiene sentido? Esa es una respuesta que cada uno de nosotros tiene que responder. Los prisioneros de los campos de concentración la encontraron. Nos aferramos a un pensamiento obsesivo, seguir vivos para volver con nuestra familia o salvar a un amigo. El sentido de Guido es hacer todo para volver con su esposa y salvar a su hijo. Tenemos esta necesidad tan grande de darle sentido a la vida que Víctor Frank dirá, la vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, sino por la falta de significado y propósito. Todo lo que podemos hacer es buscar el sentido de nuestra vida y encontrarle significado en el sufrimiento. Pero si la vida continuamente nos golpea, ¿de dónde sacamos fuerzas para vivir? En las horas más difíciles siempre había alguien, un amigo, una esposa o Dios que observaba nuestro comportamiento y no querría sentirse decepcionado. Al contrario, confiaba en que sabríamos sufrir con orgullo, no miserablemente, y que moriríamos con dignidad. Tener algo o alguien por qué vivir, ya sea un premio, obtener una meta o estar con la persona que amas, es lo que te permite a ti vivir.
La salvación del hombre consiste en el amor y pasa por el amor. Comprendí que un hombre despojado de todo todavía puede conocer la felicidad, aunque sea solo por un instante si contempla a la persona amada. La solución a la desesperanza nos la da la película, el optimismo. Sonreír aunque la vida te dé la espalda. Eso es lo que ha seguido y lo que salvó a su hijo. ¿Cómo se puede creer que la vida es bella cuando continuamente eres aplastado por ella? Es una decisión. A medida que se intensificaba la vida interior de algunos reclusos, apreciábamos también la belleza del arte y de la naturaleza con una emoción desconocida. Bajo su influencia olvidábamos a veces las terribles condiciones de nuestro entorno. A pesar de ello, o precisamente por ello, nos maravillaba la belleza de la naturaleza. Las circunstancias excepcionalmente adversas otorgan al hombre la oportunidad de crecer espiritualmente más allá de sí mismo. Y esto nos muestra que en las peores condiciones pueden hacer las más hermosas canciones. Guido está en un campo de concentración y le dedica a su amor una bella canción. Nada lo va a detener. El amor es la meta última y más alta a la que puede aspirar el hombre. También lo vivió Viktor Frankl. Mi mente se aferraba a la imagen de mi mujer, a quien imaginaba con asombrosa nitidez. La vi contestándome, sonriéndome con su mirada franca y alentadora. Real o imaginaria, su mirada iluminaba más que el sol del atardecer. Y pasemos a ver la escena más triste y más bella de la película. Somos libres hasta el último momento. Guido es prisionero de un campo de concentración, pero nunca ha sido más libre, y con el heroísmo más grande decide su final. Las condiciones no le permiten escapar, pero no se va a dejar. Su vida tendrá sentido hasta el final. Tiene a alguien a quien amar. Duele saber lo que le va a pasar, pero una sonrisa no le faltará. Al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa: la libertad humana, la libre elección de la acción personal ante las circunstancias. ¿Qué es en realidad el hombre? Es el ser que siempre decide lo que es. Esta es la última de las libertades humanas, elegir nuestra propia actitud ante cualquier circunstancia. Esta es la lección que nos deja la película. Tu sufrimiento no fue en vano. La vida humana bajo ninguna circunstancia deja de tener sentido, y este sentido infinito también incluye el sufrimiento, la agonía, las privaciones y la muerte. Tal vez no decidimos lo que nos pasó, pero sí lo que nos va a pasar. El sufrimiento, en cierto modo, deja de ser sufrimiento cuando encuentra un sentido. Los prisioneros de los campos de concentración se preguntaban: ¿estos sufrimientos, estas muertes, tienen algún sentido? Nos toca a nosotros dárselo. No te avergüences de tus lágrimas, pues ellas dan testimonio de tu valentía, el valor que tienes de enfrentar el sufrimiento, porque la libertad interior puede elevarte por encima de un destino adverso. Muchas gracias por haber visto el video. Si te gustó, te puedes suscribir. Te recuerdo que le puedes picar a la campanita para que YouTube te avise cuando suba nuevo video. Soy Adrián Álvarez, soy psicólogo, y aquí abajo podemos seguir platicando sobre la película. ¿Tú qué opinas? ¿Consideras que la vida tiene sentido? ¿Cuál es tu opinión? La forma en la que tú ves la vida le puede servir a muchas personas. Te saludo con mucho gusto y nos vemos en el próximo video.